Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al curso de sistemas administrativos. Primero chequemos, ¿me están escuchando bien? ¿Me están recibiendo bien? Bueno, me alegro mucho. Bueno, bárbaro. Gracias por las respuestas. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos eh, en un cuatrimestre distinto que se presenta, esperemos que lo podamos lograr. Ya tenemos algunas cuestiones presenciales. Ahora lo vamos a ver y lo vamos a charlar. Así que, bien, mi nombre, como ustedes lo están viendo, es Roberto Vinetti. Y bueno, intentaremos introducirnos en el mundo de las organizaciones y de hacerlo en las organizaciones actuales, ¿no? Así que, sin más, salvo que alguien de ustedes quiera plantear algo, vamos un poco al desarrollo y en cualquier momento ustedes me avisan, puedo habilitar un audio. No habilito video porque somos, hay 121 inscriptos, con lo cual si habilito video no creo que la cosa lo soporte. Pero bueno, vamos, adelante. Bien, todo lo de la materia ya para el primer parcial y el segundo parcial, es decir, para el cuatrimestre, ya está todo en el campus. Tienen el cronograma de la materia, la bibliografía del curso, tienen la bibliografía y los capítulos que van por parcial, tienen un link que va directamente a la bibliografía en PDF, para que ustedes puedan acceder. Eh, las clases van a ser, esta clase está siendo grabada, yo después los enlaces también va a estar en el campus. Y también lo que hago es comunicación vía mail para darles el link de la clase, perdón. Eh, por otro lado, tenemos una vía de comunicación que por el momento sigue siendo a través de Facebook. Ahí tienen la, la dirección, que es @curso Roberto Vinetti. Eh, no va a haber nada de contenido de la materia que vaya al parcial que esté en Facebook y no en el campus. Desde ya les digo que todo lo que está, lo que corresponde a la materia, el dictado de la materia, va a estar en el campus. En Facebook lo que suelo hacer es, quizás cuando se presenta algún tipo de inconveniente laboral o profesional, aviso por ahí, por ese medio, que no hay clases, por ejemplo. Yo soy profesor, ahora yo soy profesor regular adjunto por concurso, pero dicto clases como ayudante desde el año 86. Sí, desde el año 86. Era alumno en aquellos tiempos. En el año 88 ya fui registrado, con lo cual mi antigüedad en la facultad es desde el año 88. Lo único que hago es dar clases, no tengo ningún contacto interno en la facultad. Pero con lo cual, en todo, desde aquellos tiempos, jamás falté una clase sin avisar. Jamás. Sí, me he ausentado, pero siempre aviso. Siempre aviso. Y si es por una situación que se presenta a pocas horas o en el día de la clase, lo que uso es Facebook para que ustedes tengan inmediatamente la comunicación de que no voy a asistir a clase. Hoy en día es un poco menos problemático, pero lo mismo.
todo vínculo se basa en el respeto y en el respeto mutuo. Y para mí es muy importante que ninguna alumna y ningún alumno eh, pierda tiempo por una situación personal. Con lo cual ustedes siempre van a estar avisadas o avisados sobre las ausencias que se puedan producir a lo largo del cuatrimestre. Y bueno, en eso quédense tranquilas y tranquilos que por lo menos no van a tener que perder tiempo en esas cosas. En Facebook subo información adicional. ¿Qué subo? Por ahí subo algunos videos o algunas notas que creo que pueden resultarles de interés, a veces están vinculadas a lo que se vio en clase. Eso es lo que hago, pero que hace a una información general que ustedes, por voluntad propia, la leen o no la leen. No quiere decir que lo que yo suba en Facebook, si yo le subo mañana una nota en Facebook, una nota de un medio, de cualquier medio gráfico, o un video, no quiere decir que vaya al parcial. Así que para que se queden tranquilas, tranquilos, lo que subo ahí, si quieren leerlo, lo leen, y es solamente lo que creo que les puede resultar, eh, sobre todo lo que interesante, porque lo que trato de ver es que sea de aplicación y que les permita y ayudar a ver qué es esta historia de esta materia y cómo es que se aplican estas cosas. Bueno, obviamente Facebook también lo que les permite es a ustedes comunicarse a través del curso. Yo respondo rápido, estoy conectado, estoy con el celular permanentemente, con lo cual suele ser una vía de comunicación eh, que obviamente en estos momentos que estamos, este es un curso presencial en el cual no nos podemos ver, y se dificulta mucho las conversaciones, se dificulta no, es complicado las conversaciones que se pueden dar al final, por ejemplo, cuando termina en el aula, cuando termina la clase y algunos de ustedes se acercan con algún tipo de inquietud, profe, tengo problemas con los exámenes, tengo problemas con la fecha del examen y toda esa historia o cualquier otro tipo de inconveniente. Eh, yo estoy para ayudarlos, pero no para regalar nada. Eh, Mi intención es lograr aprendizaje de cuestiones básicas y estoy para colaborar con ustedes, pero ustedes tienen que poner lo suyo. Esto es un vínculo de adultos, es decir, el adulto se diferencia del niño a que el adulto se hace cargo de sus actos. Yo no voy, yo califico trabajos, llamo trabajos a los exámenes, no califico a las personas. Eh, Cualquiera puede presentar una hoja en blanco o no presentarse en un examen. No necesito ningún tipo de explicación del por qué no se presentan en un examen. Ustedes son grandes, si no se presentan, tienen ausente, punto. No pasa nada. Y si se presentan en el próximo y aprueban, aprueban. Tendrán que recuperar el que está ausente. No hay problema. Es el tiempo de ustedes, es la decisión de ustedes. En este momento hay 80 alumnas y alumnos colgados por propia voluntad. Cuando uno decide, ustedes están decidiendo estar colgados en este momento por algún motivo. Pero también el hecho de estar colgados ahora, escuchándome a mí, quiere decir que tomaron la decisión de no hacer otras cosas. Siempre una decisión de hacer algo implica la decisión de abandonar, de hacer otra cosa. Entonces, lo importante es que si uno dice,
dejo de hacer esto para ir a escuchar a este tipo, bueno, por lo menos que valga la pena, que puedas sacar algo que te sirva. Yo sé, yo estuve del lado de ustedes y yo sé que el objetivo es aprobar, lo entiendo, perfecto. Yo sé que hay que sacarse las materias de encima, querés avanzar, querés recibirte, lo comprendo perfectamente. Y lo recuerdo, si bien hace mucho que estuve del lado de alumno, lo recuerdo perfectamente. Pero por lo menos que te lleves algo. Es por lo menos más interesante. No es que te vas a llevar un sinnúmero de cosas, algunas cosas. Ya para ahí el objetivo como docente está cumplido. Yo soy docente porque me gusta. No, soy docente también de la UCES a distancia, pero porque la verdad que no sabía cómo era esta historia a distancia y me ayudó muchísimo porque pude dar la materia el año pasado, justamente hace un año. Inmediatamente, como ya sabía cómo se armaba un aula online, pude implementar rápidamente y rápidamente pudimos comenzar con las clases. Pero bueno, eh, esto es una introducción, digamos, global, no hay discursos, es un vínculo, vuelvo al tema, vínculo de adultos, ustedes muy jóvenes, en general tienen un promedio de 22 años. Una vez, no me voy a olvidar nunca, una alumna se me acercó y me dijo, profe, a mí Misber me resulta etéreo, una muy buena alumna, ¿no? Además. Muy buena alumna, tenía buenas calificaciones. Y cuando me dijo eso, eh, bueno, dije, acá me estoy equivocando. Porque claro, el problema es que esta materia antes estaba al final de la carrera porque requiere un conocimiento muy, no sé si profundo, pero un conocimiento de las organizaciones. Por lo menos una experiencia. Y ahí se nota y te permite ver más los conceptos no tan como de memoria y que realmente estudiar una materia de memoria sin entender lo que se está diciendo es para cortarse las venas, realmente es horrible, es horrible, yo los entiendo. Entonces vamos a tratar de que no sea así, vamos a tratar de que no sea así. Obviamente, a algunos de ustedes les va a interesar, a otros no, eso yo no lo puedo manejar, no lo puedo manejar. Yo lo que voy a hacer es calificar un trabajo y bueno, lo calificaré, obviamente tienen la posibilidad de revisarlo y bueno, nada, eh, como les decía, estamos entre gente adulta, yo me puedo equivocar, ustedes también, todos nos hacemos cargo, eso sí, si, si desaprobaste, desaprobaste, ya está. Yo, a mí no me gusta andar modificando las consecuencias de los actos. Porque uno de los problemas que tenemos como sociedad, uno de los problemas que yo entiendo que tenemos como sociedad, no estoy hablando de gobiernos, estoy hablando de nosotros, las personas que integramos la sociedad de este país, es que cuando pasan cosas, no pasa nada. Es decir, nos pasan cosas graves, graves en la sociedad, nos pasan cosas graves en la sociedad, pero después no pasa nada. Y una de las cosas importantes no es que seas expulsado, no, no, te fue mal en el parcial, no aprobaste, bueno, ya está, no aprobaste. Hay que aceptar la nota como así también hay que aceptar a aquella persona que tiene un 9. Entonces, es importante, y es importante también lo que les estoy diciendo para las organizaciones, que pasen cosas. Cuando hubo un acto importante o una situación importante, un resultado importante, algo que amerita que uno amerita, toma.
mirá, amerita. Palabras modernas. Bueno, hablar ahí, uno se le salta la edad en cualquier momento, en cualquier palabra, pero bueno, algo que, bueno, no puede ser, pasó esto. Yo les comento una experiencia que tuve sobre esto en particular. Estaba trabajando, toda mi vida dirigí empresas y trabajé en consultoría, más o menos desde el inicio de la década del 90. Eh, y tuve afortunadamente muchas experiencias de distintas empresas, pero de muchísimas empresas. Imagínense, desde el año 90, de la década del 90 hasta acá, promedio duración 2 años, 3 años por empresa. Así que, pero esto no habla bien ni mal, les explico la situación. Y eso me dio, he dirigido empresas de medios, de distribuidoras de gas, etcétera. En esta empresa de distribuidora de gas, fraccionadera y distribuidora de gas, venta de garrafas. La típica garrafa y los tubos esos, o ahora el gas a granel que se utiliza, que vos tenés tu tanque y te llena. Pero más allá de eso, venía el camión por la ruta son camiones que tienen costados muy fuertes para sostener gran cantidad de garrafas. Y el chofer cuando llega a destino se da cuenta que había perdido el portón. El portón es un portón pesadísimo, muy pesado. Y él estaba trabajando y venía y llegó y dice, uy, perdí el portón en el medio del trayecto. Y le descontaron el portón en cuotas del sueldo. Y yo me enteré y como tenía contacto con el dueño, le dije, Alejandro, se llama el dueño todavía. Digo, Alejandro, le digo, escúchame, contarle la puerta al tipo. Me dice, no, Roberto, me dice, eh, si se le cae un farolito, bueno, se le rompe un farolito, bueno, pero se le cayó el portón del camión. Yo no puedo dejar ante la vista de todos que eso quede como si nada. A mí no me va a hacer nada económicamente, pero sí es una señal de que te ocurrió algo, una negligencia durante tu hora de trabajo, no es un error, vos te podés equivocar, no es un error, es una negligencia. Bueno, no lo despidieron, no lo sancionaron, le hicieron pagar el portón. Yo al principio me molestó, pero después creo que esa es la clave de la convivencia en sociedad. Y la clave en las organizaciones también, ¿no? Es decir, pasa algo, bueno, tiene que tener una respuesta por parte de la organización o por parte de la sociedad en su conjunto que se expresa a través del Estado, ¿no? Eh, entonces, ese concepto me pareció importante y me parece importante traerlo acá. Y cuando vengan las notas es importante que vuelvan a este video si quieren, para que quede claro este concepto. Eh, Ustedes tienen la vida en sus manos. Yo no soy quien para decirles cómo tienen que vivirla. Yo no soy quien para decirles estudien. Yo puedo influirles a ustedes como profesor o no, depende, capaz que uno está mirando el partido, creo que le está jugando la Champions ahora, no sé. Pero es cuestión de ustedes, eso es una cuestión de ustedes, no mía. Bien, sigamos a la segunda diapositiva. Las clases. Las clases siempre van a ser como si fueran presenciales, de lunes y jueves hábiles de 17 a 19 horas. Los exámenes presenciales, después vamos a hablar de esto, también tendrán la misma hora y el horario, ¿no? Esto es así, siempre lunes y jueves de 17 a 19. Si hay un examen presencial, lunes o jueves de 17 a 19. Bueno, como les dije, la clase está siendo grabada y se va a publicar el link. Y los temas no vistos en clase
entran en el parcial. Es decir, en este momento todos los temas que están en la bibliografía del parcial, que ya la tienen ustedes disponibles eh, en el campus, entran en el parcial, independientemente que se haya visto o no en clase. Es una universidad, no es un colegio secundario. De todos modos, por lo general, se suele ver todo, por lo general. Bien, acá viene el tema importante, muy importante. Por una resolución de la facultad del 9 de marzo que me llegó anoche, tuve que modificar todo el cronograma, y además hubo dos cosas. Yo tengo el cronograma, ¿pueden ver el Power? Ah, a ver, sí, Valentín, salí y volví a entrar. Generalmente pasa eso. Tenés que salir y volver a entrar y lo vas a ver. Lo que no se entienda en la bibliografía se puede usar, se puedes preguntar en clase, es decir, en este momento, puedes preguntarlo, obviamente, la clase está para eso. Eh, y generalmente a través de Facebook, generalmente me hacen consultas cuando cuando están estudiando algo y ya no quedan clases en el medio y estás por rendir el parcial, entonces me hacen consultas y no tengo ningún inconveniente que me las hagan. Así que siempre hay un canal abierto. Las clases, obviamente, son el aula, en este caso, bueno, es un aula virtual, pero el aula es sagrada, digamos. Acá está abierto permanentemente el, el diálogo y bueno, como les decía, lamentablemente en este momento hay 90 personas eh, colgados y bueno, si abro audio y video, bueno, en el aula es otra cosa. Bueno, volviendo al tema, y en cualquier momento me interrumpe con cualquier pregunta a través del chat. Si es una pregunta un poco larga, les habilito el micrófono y listo. No, yo no hago grupo de WhatsApp. Yo no hago ningún tipo de grupo de WhatsApp. No, no, bajo ningún concepto. No, grupo no. Comunico las cosas a través de Facebook. Para mí esa es la vía de comunicación. De WhatsApp es un lío armarlo. Va, sí, ahora se puede hacer con un link, todo, pero ya está, Facebook. Si querés seguirlo, lo sigues. Y si no, entrá a la página y listo. Si tenés la rutina, te lo agendás en el celu y decís, bueno, a ver, publicó algo este. Es bueno que se tome la costumbre del día de que está la clase, ahí voy, para Matías, si es promocionable, todas las materias son promocionables. Pero ahí voy, Matías, con eso. Les decía, es bueno que consulten la página de Facebook el día que está en la clase, para ver si no hay una comunicación mía diciendo, che, no puedo ir. Generalmente nunca lo hago más tarde del mediodía, nunca, jamás. A veces me pasa que estoy a las 12 y yo sé que ya se me complicó la historia y ya les aviso. Pero más o menos ahí es el horario promedio en el cual estoy avisando. No pasa mucho, no pasa mucho. Pero bueno, en el caso de presencial es más grave porque vos por ahí estás trabajando o por ahí venís de no sé dónde. Es un garrón venirse y no encontrarse al profesor realmente. Todavía decidiste venir y no estoy. Pero bien, entonces, parcial uno, el jueves 20 de mayo, es presencial. Esto es por la resolución que recibí anoche de la facultad. Esto es importante porque crea digamos, en la etapa de pandemia, un caso muy particular.
porque más allá de lo presencial, que no sé cómo se va a manejar, en nuestro caso somos muchos, no sé cómo se va a manejar, pero hay tiempo para averiguarlo. La fecha es bastante larga, digamos, pero bueno, está establecida porque la facultad estableció un rango de fechas entre las cuales se podía tener ese examen presencial obligatorio, ¿no? Con lo cual el examen presencial, por la fecha que lo introdujo, es el primer parcial. Entonces, el examen presencial trae una gran diferencia respecto al año pasado, a los dos cuatrimestres del año pasado, que las calificaciones se hicieron de manera de no perjudicar a las alumnas y a los alumnos, tratando de que se saquen las materias de encima. No lo sé, Magdalena, no lo sé, no sé cómo sería, no sé cómo es, cómo va a ser el mecanismo, porque hay una resolución en la cual la facultad dice cómo es el protocolo, pero es el protocolo de ingreso más para los quienes trabajan en la facultad. Yo no piso la facultad desde el año 2019. En el 2020 no la pisé la facultad, porque la primera materia no estuve, la dio un ayudante que ya no está conmigo. Claro, ese es el tema, Leandro, que el formato del parcial virtual respecto al presencial cambia en forma radical, porque el tema es que el presencial no es a libro abierto. Bueno, veré con qué, yo estoy solo, no sé con quién, bueno, veré, alguna persona me ayudará si hay distintas aulas. Chicos, chicas, paren con el tema del examen, de cómo se va a tomar, porque me están preguntando cosas que ignoro. Y además tenemos que ver el 20 de mayo, porque si vamos a ver infectados ahora, eh, el 20 de mayo es otra historia. Y aparte el 20 de mayo puede ser otra historia también, dependiendo de la evolución de la pandemia. Hoy todo es hipotético. Estamos viendo que se están a punto de cerrar muchos vuelos a los países limítrofes, etcétera. O sea que hoy estamos ante una situación muy incierta, lamentablemente. Debemos adaptarnos a esa situación incierta, con lo cual en situaciones inciertas las decisiones están muy cerca del momento. Veremos. Cuando lleguemos a mayo, ahí veremos la facultad qué protocolo tiene, cómo se hará y qué pasará, eh, cómo se dividirá el curso, se dividirá en varias partes. Yo he rendido en dos materias cuando era alumno y no era por el pandemia, he rendido en dos aulas también, ha pasado, pero bueno, no sé cómo lo manejará la facultad. Nosotros somos, el gran problema nuestro es que somos muchos. No se van a presentar los 121, pero generalmente si hay un 20% de ausentismo, más o menos, vamos a estar orillando las 90, 100 personas aproximadamente. El aula que yo estuve siempre, la 209, es hiperventilada. Podemos abrirla de par en par, tiene ventanas de los dos lados. Ese es el aula que siempre tuve históricamente desde que estoy en este horario, que ya hace varios años. Y bueno, es un aula hiperventilada. Obviamente tenemos que estar con barbijo, tapabocas o como quieran denominarlos, así que eh, no le veo gran riesgo, salvo que nos toque un día de lluvia o ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo al tema, veremos cómo se da y el tema presencial es obligatorio. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense
vamos a hacer un salto, porque si ustedes ven el otro examen obligatorio presencial es el recuperatorio. Es decir, que si vos no te presentás al parcial, al primer parcial, se puede recuperar solamente un parcial. Si vos no te presentás al primer parcial y aprobás el segundo parcial, que es virtual, recuperás el parcial uno en forma presencial. Y recuperás el parcial 2 si lo llegás a desaprobar, también en forma presencial. ¿Mm? No queda muy claro, hay un artículo 5 y un artículo 6 que se contradicen. En el artículo 5 de la resolución, que yo ya envié a la cátedra para que me digan cómo es esta mano, en el artículo 5 el texto deja en claro que la promoción era como cuando yo era alumno con notas de 4 para arriba. Y en el artículo 6 establece que la promoción es de 7 para arriba. Y habla de examen final, que el examen final es virtual y da fecha también, un rango de fecha del examen final. Fíjense que el examen final está fuera de la finalización del curso. Y yo los puse las fechas están armadas el cronograma de manera tal de que tengan la posibilidad de ver algo o revisar algo. Yo sé que están cursando otras materias, qué sé yo, para un buffer, un colchón de algo. O sea que, repasando, primer parcial en forma presencial, veremos qué protocolo se utiliza. Segundo parcial, de manera virtual, lo que hago es un formulario, yo les doy un link que ustedes a a las 5 de la tarde les publico el link, no necesariamente tienen que ver Facebook, yo lo publico en Facebook, pero lo tienen en el campus, yo publico el link en el campus, ustedes entran a un formulario que tiene que completar sus datos y su número de registro, y las preguntas son múltiple choice y son 20 preguntas. Ese es el examen. Ese es el examen virtual. Ustedes terminan el formulario y lo cierran. No van a tener la calificación por razones de reservar una suerte de control, porque si te va bien, podés ir pasándolo vía WhatsApp a los demás, qué sé yo. Pero bueno, como no, es una manera, ustedes van a estar solos haciendo el examen. No, el presencial no sé cómo va a ser. No, a desarrollar nunca tomo. Imagínense que yo no puedo tomar a desarrollar con la cantidad de alumnas y alumnos que tengo. Es imposible, porque si no es imposible corregir. Y además, el desarrollo, eh, agarran violines, chelos, algo de vientos también, piano, y entonces, hasta que llegan, que yo les pregunté de qué color es el tan... Entonces, bueno, no, no, a desarrollar no. Vamos, mis preguntas son al concepto, al concepto. No soy, el examen siempre es, eh, va al concepto, no va a la letra chica, porque mi intención en los exámenes es establecer una línea por debajo de la cual estarían desaprobados. Una línea mínima, media, promedio para que considero que deben saber. Y eso es puro concepto, puro concepto. En un mundo como el que estamos, eh, requerimos de conceptos, porque las demás cosas van cambiando permanentemente. Pero lo conceptual, lo que hace a la base del razonamiento del problema, que se mantienen vigentes, eh, eso es lo importante. Así que voy a ir a eso.
En el presencial, el 60% para tener un 4. En el multiple choice es si vos te sacás un 40, yo no puedo estar diciendo, ah, no, el multiple choice es multiple choice. Es sí o no. ¿Está bien? ¿Está mal? Yo no ahí no puedo entrar a razones subjetivas. El examen presencial sí puedo entrar a razones subjetivas, porque vos ya tenés que escribir y además en el examen presencial no es al libro abierto. Y esa es la gran diferencia. Es decir, el examen virtual, bueno, yo no sé si vos abrís el libro o no, pero bueno, lo podés hacer. Entonces, ese es el tema de la gran diferencia del cuatrimestre este, que ojo, es importante la diferencia, es importante. Redondeando para terminar esta historia, entonces, el primer parcial es presencial, 20 de mayo, 28 de junio virtual, 8 de julio presencial, 15 de julio final virtual. No modifico jamás el cronograma, excepto que la facultad, por razones de protocolo, me modifique la fecha de los presenciales. No me dijeron que me iba, yo las tengo que comunicar ahora la fecha, pero es por el único motivo, jamás he movido la fecha de un examen, solamente una vez porque justo ese día falleció mi padre. Fue la única vez que modifiqué la fecha de un examen. Pero si no, es esto. Ya sé, usted dirá, uy, me dio justito con el de auditoría, qué sé yo, yo sé, yo estuve de tu lado y me ha tocado 3 exámenes en un día. Te querés cortar la vena con una criollita, pero bueno, es así, la vida, ¿qué va a ser? La vida del estudiante es así. No podés vivir, yo las y los entiendo, pero no puedo andar modificando a medida, somos muchos. Bien, ya está con este tema. Ahora vamos a avanzar. Vamos a avanzar y voy a volver a todas las dudas que tengan de cómo se aprueba la materia. Lo importante es a qué se refiere la materia. Y esto es importante para orientarlos a ustedes con lo que van a ver y con el espíritu y la locura que tiene el profesor que están mirando por la pantalla y como para saber cómo viene la mano. ¿Ah? Sobre todo. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver es diseño y comportamiento organizacional. Y este concepto se basa en que nosotros consideramos a las organizaciones como sistemas sociales. De hecho, la Facultad de Ciencias Económicas tiene edificios, tiene muchas cosas. Pero hoy, el funcionamiento hoy, en este momento, es exclusivamente social. Social porque intervenimos las personas. Y vamos a estudiar este fenómeno dentro de las organizaciones. Y esto se da tanto en el campo virtual como en el campo presencial. El conflicto humano existe en cualquier tipo de metodología, home office, como quieras llamarlo, porque siempre hay intereses en juego. Después vamos a hablar durante durante el curso de este tema, qué son los intereses y cuál es esa historia de, que se juega dentro de las organizaciones, la cultura organizacional, tu cultura y todo ese tipo de historias. Bien, el foco entonces, el objeto de estudio es la organización. ¿Qué es ese dibujito que me estás haciendo verde? ¿Qué es esa historia? Bueno, las organizaciones no tienen forma. ¿Qué forma tiene la uva? Digo la uva porque es algo que compartimos todos. ¿Qué forma tiene? Lo que nosotros hacemos es conceptualizar a las organizaciones de manera gráfica, pero que lo utilizamos para comprenderlas, para estudiarlas, pero no porque tengan una forma determinada.
Después obviamente lo vamos a ver en profundidad, pero la organización no tiene forma, y mucho menos hoy en día. Antes, recuerdo, cuando yo entré a la facultad, había definiciones de la organización que hablaban de compartir un espacio físico. Obviamente, ya que no cabe duda a ninguna persona en el mundo que pueda decir que una organización tenga que compartir un espacio físico. Para nada. Entonces, y no solamente por el home office, ¿no? Sino que existen muchísimas organizaciones que funcionan absolutamente virtual. Bien, vamos a estudiar ese fenómeno y recuerden, el formato que nosotros hacemos es para darle concepto. Y el sujeto de estudio es el gerente, es la gerencia. ¿Por qué las funciones, las operativas no son importantes? Sí, son importantes, pero lo que vamos a estudiar es la toma de decisiones, vamos a estudiar el poder, vamos a estudiar la política, vamos a estudiar la percepción, vamos a estudiar el comportamiento organizacional en función de quienes tienen la responsabilidad de dirigir las empresas. Si nos vamos a posicionar como en la cúspide de las organizaciones para estudiarlas, ¿está? Bien, ¿cómo la vamos a estudiar? Y este es un tema que yo considero importante. La realidad de las organizaciones, cuando vos estás dentro de una empresa, seguro que muchos de ustedes deberán trabajar, eh, los conceptos que nosotros vamos a ver están todos mezclados, algunos solapados detrás de otros. Es decir, que la realidad se nos presenta como una sopa, la cual está formada por distintos ingredientes y que en la realidad vos te desenvolves dentro de la sopa. Ahora, en clase, lo que vamos a tratar de hacer es sacar cada componente de la sopa, sacar los demás componentes y analizarlo en forma individual. Esto lo que quiero que te quede en claro es que todo lo que nosotros vamos a ver en clase, en la práctica, funciona absolutamente interrelacionado y solapado. No es a veces las líneas definitorias o de separación entre un concepto y otro son bastante grises cuando se aproximan a los extremos. No es tan tajante, no es una materia, esto no es una disciplina fáctica, es una disciplina empírica. Nosotros estamos estudiando un fenómeno que funciona sin nosotros, los estudiosos de las organizaciones. Hay muchas organizaciones que funcionan, porque sí, pueden, el taller de la esquina de la casa de ustedes, no sé, funciona, se organiza de alguna manera, independientemente de todos los conceptos que nosotros vamos a ver. Es decir, que lo que nosotros estamos conceptualizando es un fenómeno que ocurre en la práctica. Nosotros estamos conceptualizando práctica. La gerencia es práctica, no es palabrerío. No es palabrerío. Por eso, tanto en el gobierno anterior, lo digo para no entrar con el tema de la grieta, porque jamás toco ese tema, ni lo toqué ni lo voy a tocar. Vos escuchás a las personas que forman parte del poder ejecutivo, tanto en este gobierno como en el gobierno anterior y como en otros gobiernos así, y te cuentan la historia como si fueran periodistas. No, no, pará, flaco, flaca, pará. No me contés, resolvé. No me cuentes la historia. No me des excusas, estás para resolver. Entonces, vamos a estudiar las organizaciones desde ese punto de vista. Los profesionales estamos para solucionar problemas.
A vos no te van a contratar para que, ¿sabe lo que pasa? Es que, mire, yo le cuento, no, mira, no me hagas la historia. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? No, no lo hice. Bueno, no lo hiciste. Lo tenías que hacer. Vos me dijiste que lo ibas a hacer. Eso es lo que pasa en las organizaciones. Por supuesto, hay organizaciones públicas, organizaciones privadas, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, 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 que también vamos a analizar cómo es su comportamiento. De todos modos, ¿por qué? Acá otro concepto, la palabra burocracia. La palabra burocracia acá dejó de ser peyorativa. Nosotros hablamos la burocracia como algo peyorativo, es decir, como algo malo, y entendemos burocracia como que mucha gente que no hace nada. Bueno, no es ese el concepto de burocracia que vamos a ver en este curso, ¿no? El concepto de burocracia tiene que ver con organizaciones altamente formalizadas. Después lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo juega el poder en organizaciones altamente formalizadas respecto a organizaciones que no están formalizadas, generalmente en el campo privado, y por qué la diferencia que las organizaciones públicas son altamente formalizadas y por qué las organizaciones privadas pueden no serlo. Hay un concepto y hay un criterio del por qué. Insisto, no estoy hablando de que trabajan donde trabajan 20 y debería trabajar uno. No es eso a lo que me estoy refiriendo. Estoy hablando de formalización. Después vamos a ver lo que es formalización si no se acuerdan del tema. Entonces vamos a estudiar el concepto y vamos a estudiar los componentes de la sopa. Pero vos tenés que tener siempre en claro que lo que estás estudiando actúa dentro de una sopa. Y eso es lo más difícil de comprender si no se tiene experiencia. Y yo lo que voy a tratar de hacer es transmitirte mi humilde experiencia. No soy ejemplo de nada. Transmito experiencias, no ejemplos personales. Como para que vos entiendas cómo funcionan en la sopa. Y cuando lo estés leyendo, no te parezca un chino y digo, este tipo me dijo, sí, sí, algo entiendo. Espero que te sirva para eso. Espero que te sirva para eso. Bien, fíjate que tal básico, vamos a ir conceptualmente del desarrollo de la materia, que nos vamos a basar en algo que tiene casi 100 años o más de 100 años. Las funciones de la administración. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Planificación, organización, dirección y control. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Planificar. Bueno, ¿qué querés ser? Después lo vamos a ver al concepto de planificación. ¿Qué querés ser? A vos te estoy preguntando, ¿no? Pero respondételo vos mismo o a vos misma. ¿Qué querés ser? ¿Qué querés ser de acá a 5 años? Bueno, entonces ahí sí tiene sentido la organización. Te vas a organizar en función de lo que querés ser de acá a 5 años. Entonces, estás estudiando licenciatura de administración, contador público, actuario, lo que sea, en función de esa planeación, de lo que querés ser. Y después, cuando estableces cómo hacerlo, necesitas darle fuerza a eso. La dirección es básicamente motivar. Pero fíjate que yo ya estoy hablando y son tres disciplinas totalmente distintas. Planificar es una disciplina en sí misma de planificación que no significa adivinar el futuro. No es esa la planificación. El futuro se ignora por completo. Planificar es crear vos tu futuro, hacia dónde querés ir. Organizar es cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. Son responder esas preguntas. Así de simple y así de complejo. Y la otra es, bueno, empujar, motivar para que aquellas personas que tienen que moverse en función de ese objetivo que vos querés cumplir, se muevan. Dirigir las personas. O sea que el fenómeno de la dirección es un concepto absolutamente distinto a planificar y organizar. Ya estamos hablando de liderazgo. Es otra historia.
Y después entramos en otro fenómeno, que es el fenómeno del control, es decir, todo muy lindo, pero ¿estamos yendo hacia donde queremos ir o no estamos yendo hacia donde queremos ir? Y si no estamos yendo, ¿qué vamos a hacer al respecto? Por eso la flecha vuelve a planeación. Vuelve porque si no estamos yendo, hace algo. Es más, si no estás yendo y vos decís, planteate decir, che, sigo estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas o me voy a Sociología. Es una pregunta absolutamente válida. No te condenes, no te condenes. Oye, ahora es el momento de cambiar. Y aparte tampoco te condenes es que si mañana te recibís de contadora o contador público, tengas que necesariamente trabajar de contador público. El hecho de presenciar, estar en una universidad te da una visión del mundo determinada. Vas a entrar a una serie de conceptos, vas a ver historia, vas a ver teoría de la decisión, vas a ver una serie, bueno, una serie de materias. Algunas van a ser más pesadas que otras, pero si vos sacás de alguna, siempre vas a sacar algo que te va a dar una visión del mundo. Y esa visión del mundo vos la podés usar para otra cosa. Una de las cuestiones básicas que no enseñamos en la facultad es a ser emprendedores. Nosotros enseñamos a ser empleados. No tiene nada de malo ser empleado. Un CEO es un empleado. Un director ejecutivo es un empleado. Un gerente general es un empleado. Un gerente de división es un empleado y un supervisor también es un empleado. No tiene nada de malo. Pero enseñemos también a emprender. Además, es algo que necesitamos en nuestro país. Volvemos al tema del control. Entonces el control es otra disciplina en sí misma, ¿no? Obviamente. Y ahí están las funciones de la contaduría, la contabilidad de costos y una serie y otra serie de controles que se realizan en las organizaciones. Entonces, nosotros vamos a arrancar por la planeación en la materia. Después vamos a seguir por la organización y ahí, fíjense la tecnología de la flechita titilante, ese es el objeto de la materia, la organización, ¿no? Vamos a ver los demás conceptos, pero el objeto de la materia claramente es la organización, claramente es la organización. Eh, Después vamos a ver los fenómenos que hacen a la dirección, que fíjese está el liderazgo, la motivación, la comunicación, el comportamiento individual, el comportamiento grupal. Ojo con los comportamientos individuales, ojo con la gente en grupo, ojo, que es muy distinto el comportamiento. Y vamos a tratar de ver que eso forma parte de la sopa, esos comportamientos. Porque fíjate vos, ¿ustedes escucharon hablar de la organización informal y la organización formal? ¿Alguien puede escribirme algunas cositas? ¿Qué les parece que es la organización formal e informal? Pongan formal tal cosa, informal tal otra. ¿Qué les parece? ¿Escucharon hablar de eso? Otra pregunta. ¿Hay alguien del otro lado? Sí, ¿no? Sí. Hola. Informar los grupos. A ver, Sofía ya tiró el organigrama. Después vamos a ver lo que es el organigrama. ¿Ustedes me están escuchando? Porque a mí, no sé qué pasó, se me colgó la presentación. Ahora ven el PowerPoint. Ah, porque se me colgó, creí que me había quedado colgado. Estaba mirando si tenía señal y todo. Bueno, volvamos a...
lo informal. Había dicho Sofía el tema dijo organigrama y grupos, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, ¿qué más se les ocurre? Que fíjense cómo tenemos dificultades para hablar de lo básico, pero olvídense no todos nosotros, ¿eh? Yo doy charlas a empresarios y pasa lo mismo. Cuando vamos al concepto, tenemos dificultades en ir al concepto. Claro, sí, estás en la idea, Claudio, estás en la idea. No, la organización formal, la organización formal es el deber ser, digamos. Está ligado al organigrama, que el organigrama es un diagrama nada más de un momento de la organización, de cómo se distribuyen los puestos y las líneas y la línea jerárquica. Punto. No dice otra cosa el organigrama. Es un diagrama que hoy en día cada vez está más en desuso, porque las empresas son cada vez más horizontales y donde hoy eh, la, la autoridad es múltiple en puestos. No es que uno depende de un solo jefe. Sí, lo formal, Agustín, es explícito. Entonces, la organización formal justamente es lo establecido. Esa es la organización formal, es lo establecido. Y la organización informal es lo que realmente funciona. Es decir, vos podés establecer que mando yo, ¿no? Entonces, eh, está bien, está el profesor y los alumnos, pero puede ser que uno de ustedes asuma mayor poder y los alumnos empiecen a consultar a más a esa o esa alumna que a mí. Y en las organizaciones pasa eso, pasa el poder. Entonces, el fenómeno del poder hace que la organización formal, es una palabra fuerte, se viole de cierta manera, y la organización informal es lo que realmente ocurre. Es decir, vamos al recinto del Congreso de la Nación. El recinto del Congreso de la Nación formalmente se juntan y votan. Se juntan en un momento determinado y votan. Pero el voto, ¿dónde se decide o se arregla? ¿En el recinto? No. Se decide en las reuniones que se hacen en los almuerzos, en las cenas, en los asados, etcétera, etcétera, etcétera. Se resuelve informalmente. O sea que sí, van y votan porque se necesita formalmente del voto para para que sea ley. Entonces, lo informal puede ser que un diputado tenga gran fuerza y gran poder de convicción dentro del grupo de la Cámara de Diputados informalmente, y no porque sea el presidente de la Cámara o porque sea jefe de bloque, solamente porque tiene una red de poder bien armada, o coaliciones que se llaman bien armadas. Entonces, es importante tener en cuenta que dentro de esa sopa, no necesariamente lo que está operando son cuestiones también que no están concebidas dentro de la organización que nosotros queremos establecer y que diseñamos. Las personas empiezan a intervenir y entonces las personas empiezan a intervenir y empiezan a modificar muchas de esas cuestiones. Y fulanito empieza a tener más poder que menganita, por razones de que, qué sé yo.
Puede ser porque sea el hijo de, o porque sepa hacer coaliciones, porque sepa hacerse de los amigos adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa en las organizaciones y eso es lo que vamos a estudiar. Porque en definitiva, lo que funciona en las organizaciones es eso, lo informal. Es lo informal. Pero si acá está lo formal, acá fulanito es el que manda, sí, pero no manda fulanito. Está como el número uno, pero en realidad, bueno, hoy estamos viendo un fenómeno más allá de nuestras ideologías, no, olvídense de la ideología, acá cada uno de ustedes puede pensar lo que quieran e interpretar las cosas como quieren. Yo no soy quien para decirle a ustedes lo que tienen que pensar, pero sí me viene justo la organización informal. Podrán estar o no de acuerdo, pero muchos dicen que nuestro presidente Alberto Fernández no es quien maneja la situación, sino que se presenta el verdadero poder, lo tiene la vicepresidente. Entonces, ahí tenés el claro ejemplo de la informalidad. Ahí tenés el claro ejemplo. Si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, no importa, pero lo importante es que ahí tenés un ejemplo. Claro, público. Eso es organización informal. Cómo desde un puesto inferior en la línea jerárquica, podés tener mucho mayor poder que el puesto superior en la línea jerárquica. Se da por distintos motivos. Acá en los fenómenos políticos se da, bueno, porque ¿quién es el dueño de los votos? En política, el dueño del voto es el que tiene poder. Eso es decir, ser dueño de votos, que te voten en política, es poder. Es poder. No tiene nada de malo, ¿eh? No tiene nada de malo. Así es la democracia. Bueno, tenés poder. ¿Por qué? Porque te votan. ¿Y por qué te votan? ¿Qué sé yo? Te votan. No sé. Entonces es poder. Si mañana a mí me votara el 30 y pico por ciento de la población, paso a tener poder. Paso a ser un tipo considerable dentro de la política. Por ejemplo. Ahí tenés el caso típico de la organización informal. Bien. Bibliografía para el parcial uno. Vamos a arrancar con administración estratégica, que son dos apuntes y comportamiento organizacional. Después vamos a con el libro Teoría y Diseño Organizacional de DAF. Ustedes, ya les repito, en el campus tienen el link para acceder a la bibliografía. Están colgadas en la página, mi página personal, donde ahí lo pueden bajar al libro libremente. Entra el capítulo, la parte 2, el capítulo 3 de la parte 2, Fundamentos de Estructura Organizacional. Después vamos a ver lo que es cultura organizacional, del libro Comportamiento Organizacional de Robin y Jude. Después tenemos otro apunte de construyendo equipos de trabajo. Y por último, vemos del libro otra vez de Robin los temas contemporáneos de liderazgo. Esto entra para el primer parcial. ¿Qué va a pasar? Muy probablemente nosotros tenemos mucha mayor cantidad de clases hasta el primer parcial que las clases que hay desde el primer parcial al segundo parcial. Seguramente vamos a empezar a ver temas del segundo parcial antes de tomar el primer parcial. De todos modos, si pasa eso, lo que va al primer parcial es esto, ¿está? Esto y nada más que esto. Y yo tomo bibliografía, ¿está? Yo te voy a tomar la bibliografía, no lo que yo digo en clase. Lo que yo digo en clase es para ayudarte a comprender la bibliografía, para complementar. Pero lo que yo te voy a tomar es eso que vos estás viendo ahí. ¿Ah? Para que quede claro el juego. Y ojo que esto que vos estás viendo acá es a libro cerrado. Vos manejarás tu tiempo. Tema tuyo. Ah, ¿no se ve? ¿Nadie ve la bibliografía? Sí, de todos modos la tienen, pero ¿nadie está viendo la diapo?
Sí, porque yo no sé, bueno, voy a intentar, esperen, 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 voy a, bueno, aguanten, aguanten, calma, que no panda, vos sabés que estás estuve tanto con Zoom y que ahora estoy en este, que no lo utilizo solamente en la facultad, que es la plataforma de Skype empresarial, y, y dejar de compartir y compartir y todas esas historias, ahora tengo que volver a agarrar ritmo. Bueno, ahora voy a volver a compartir a ver si se ve. Qué emoción. Vamos a ver. ¿Lo ven ahora? No, por Zoom no. Sí, bueno, pero bueno, es lo que hay. Bueno, lo ven, importante. Yo me conecto a través de esta plataforma porque en Zoom no tengo 2 horas y en esta plataforma lo tengo y bueno, no voy a pagar Zoom. La facultad no paga Zoom. Entonces tiene esta plataforma y es la que uso desde el año pasado. Bueno, ¿ven la bibliografía ahora? Bueno, fantástico. Lo tienen ya. Esta es la bibliografía para el primer parcial. Esto es lo que tenés para ver. Yo te voy a tomar la bibliografía. Por supuesto que en clase hablo sobre la bibliografía. No es que en clase yo te voy a hablar de... en ese orden. Exactamente, en ese orden. Sí, sí, por eso está así. En ese orden. En ese orden. Sí, porque fíjate, si vos pones a pensar, lo primero tiene que ver con eh, la planificación. Después ya entramos en los conceptos de estructura organizacional, empezamos con los conceptos de organización. Y ya empezamos a hablar de cultura, construyendo equipos de trabajo y temas contemporáneos de liderazgo, ya vemos un poco el tema de dirección. Ahí también. Bien. Y este es el tema del segundo parcial, que es todo del libro de Richard Duff, que son, bueno, es lo que están viendo ahí, no voy a repetir, es una plomada a repetir. Elementos de diseño del sistema abierto, elementos de diseño interno y administración de procesos dinámicos. Abajo, como ven, el último tema que vemos, conflicto, poder y política, procesos de toma de decisiones, innovación y cambio. Innovación y cambio. Hablar hoy de cambio es es más viejo que yo, ¿no? Hoy el cambio está absolutamente incorporado a la gestión. No se puede hablar de cambio organizacional. Hoy las organizaciones deben ser tan flexibles y justamente esta disciplina está en un momento de transición porque estamos en un mundo de ruptura y nosotros en esta materia hablamos de estructura. Entonces la estructura con la ruptura mucho no se lleva bien. Entonces, estamos viendo nuevos conceptos de organización, ni que hablar después de que lo aceleró el tema de la pandemia, si bien había muchas tendencias. Estoy hablando desde el punto de vista laboral, porque la pandemia tuvo muchos más otros efectos y más graves, mucho más graves que en el tema laboral. Por ejemplo, en el campo de la educación y de los niños, sobre todo. De los niños es gravísimo lo que está pasando. Pero ojo, estoy diciendo a nivel global, es muy grave que sea tan dificultoso
que un niño pueda socializar. Eh, Hasta los 5 años, lo que se define en un ser humano a los 5 años, mejor dicho, dentro de los 5 primeros años, se define el adulto, desde el punto de vista psicológico. Es un tema serio a nivel mundial, los niños de la pandemia. Un tema muy delicado, muy delicado, muy difícil, muy difícil. Eh, Aparte, también hay que darle el derecho a la gente a sentirse asustada. Yo a veces veo gente que está muy asustada, pero ¿qué le voy a decir? No te asustes, están asustados. Aquel que no se le murió nadie, yo tuve y la pasé, no me internaron, nada. Bueno, no sé, la primera vez pasé, capaz que la segunda vez me interna, o no la paso, qué sé yo, no lo sé. Pero hay personas que la pasaron muy mal. Y bueno, yo era participaba de un almuerzo todos los meses con un grupo de profesores, entre uno de ellos era el doctor Fobakis, que lamentablemente falleció. Y bueno, falleció a causa de coronavirus. O sea que cada uno tiene su experiencia sobre este tema. Y bueno, hay gente que puede estar asustada. Entonces es un tema, a nivel social es mucho más fuerte que a nivel empresarial y a nivel organizacional, digamos. Pero de todos modos, si estamos viendo el estudio del comportamiento de las personas, hoy yo escucho hablar de teletrabajo y decir, pará. Lo que estamos viviendo no es un fenómeno de teletrabajo. Porque lo que estamos viviendo es gente que está compartiendo las 24 horas del día con sus hijos en sus casas mientras tiene que cumplir su trabajo junto a su esposa que también trabaja y necesitan y que por ahí no tienen los medios adecuados para comunicarse y tienen solamente una PC o una laptop. Y tienen que estar las clases, el trabajo y todo eso. O sea que no estamos viviendo una experiencia de teletrabajo. Paremos un poco porque dependiendo de dónde, porque vos estás ahora a un banco importante, a una consultora importante y te dan todo el kit y te dan la compu, te dan todo lo que vos necesitas para trabajar, te pagan un porcentaje de internet o te pagan internet, te pagan todo eso. Hay situaciones, cuando empezó la pandemia, y hay muchas personas que estamos, pero yo no trabajo en una organización, trabajo a nivel autónomo desde siempre, pero que ponen sus recursos en función de su trabajo. Así que estamos lejos de la experiencia real de teletrabajo o de home office. Es otra historia, es otra historia. Claro, quien es soltero o soltera y vive solo, es otra experiencia distinta, por supuesto, es otra historia. Ahí sí estamos más cerca del concepto del teletrabajo. Pero bien, eh, bibliografía segundo parcial. Recordá, tomo bibliografía, sobre todo para el primer parcial, porque el segundo parcial no vas a tener oportunidad de escribir. El segundo parcial vas a tener que decir, vas a tener que métodos de adivinanza. Pero, no, en serio, tenés opciones. Una opción tenés en el segundo parcial. De 20 preguntas tenés una opción por pregunta. Es decir, en realidad vas a tener por ahí 5 opciones que elegir una de esas 5 opciones por pregunta. Y ese es el segundo parcial. Pero el primer parcial, claro, un poco más de tatetí. Tatetí, ti, 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 es decir, son 5. Pero bueno, en el primer parcial vas a tener que escribirlo. Vas a tener que escribirlo y ahí, viste que vos lees y decís, se entiende, por supuesto que se entiende, pero después a la hora de la hoja en blanco se pone complicada la historia. Bien, chicas, chicos, estoy a disposición de cualquier tipo de preguntas que quieran hacerme. Eh, para lo que quería decirle para la clase de hoy, que hoy no iba a tener clases porque en la primera resolución dijo que empezaban las clases el 12
de marzo, o sea que mi primer clase era el 15, el lunes, y después la modificaron. La misma resolución, yo tengo la resolución con la copia del 12, me la guardé esa, pero bueno, aquí hoy, hoy armé todo, pero bueno. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Que no sea el protocolo del examen, del primer examen, porque no tengo la menor idea. Ya la sabremos cómo vendremos con casco, qué sé yo, cómo haremos. Pero bueno, seguramente si me dan aula 209 va a ser ventilado. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Para la clase que viene, lo primero que tenés para el primer parcial. Lo primero, yo voy a empezar por ahí. Sí, obviamente que siempre, lo ideal es venir leído. Fui alumno. ¿Viste? A veces, ¿viste? Cuando te pega una materia que te gustó, decís, no, yo me voy a matar este fin de semana, la voy a leer porque yo que, oh, profe, me encantó la materia, re piola", y llegás a tu casa y el sábado no, pero el sábado no, para que... Y después, viste, agarrá el domingo y se empieza a caer el sol el domingo y decís, pero yo leí una merda, ¿qué? Y siempre, bueno, yo ya estuve, yo trabajé toda la carrera, así que los entiendo, pero sí, si van leyendo, es lo ideal, porque podemos hacer un doble juego, participás más, participás más. El PPT, te voy a dejar el video de la clase, te queda el video de la clase. Yo subo ahora, en un momento, todos los lunes y los jueves, yo subo el video de la clase, lo que estás viendo ahora, y bueno, vos manejás la velocidad y ahí parás y ahí tenés todo. Bueno, pero en el video sí se ve. En el video sí. Lo subo al campus. El link va a estar en el campus. Ustedes lo van a estar siempre. Donde hoy está el link. No sé, ¿alguien accedió? Bueno, Romina, el video también lo posteo en Facebook. Así que lo vas a tener en Facebook. Revisá el tema ese porque... Sí, yo arranco ahora a las 17 puntual. Yo siempre arrancaba a 17:15. Pero ahora yo veo que hay 50 personas que ya están colgadas y bueno, me da no sé qué hacerlas esperar 15 minutos, ¿no? Así que bueno, sí, sí, la bibliografía complementaria siempre aporta, pero eso depende de ustedes, chicos y chicas, eso depende de ustedes. Es decir, si ustedes quieren, hay, hay muchos algunas alumnas y alumnos me corren con la lectura. Es decir, vienen y vienen leídos. En lo presencial, en lo virtual es más complicado, pero yo lo veo porque me van preguntando por Facebook. Pero obviamente si van leyendo se hace mucho mejor y sobre todo se hace mucho mejor el ida y vuelta. No, con el volumen, no, yo no voy a dar más trabajos prácticos porque yo ya le dije a la facultad que era un volumen de alumnos enorme. Sí, las preguntas por Facebook, porque yo el mail de la Facu lo tengo solamente en la compu y me tengo que loguear para que bajen los mails, esto es un lío. Porque como está en Office 365, yo tengo mi propio Office 365, entonces, y después tengo un Office 365 con otra empresa, y entonces hay 18 Office 365 que tengo y tengo que loguearme en cada uno de ellos. Entonces, recién pido disculpas si está presente. Una alumna me escribió en febrero y yo, bueno, para colmo a mí me operaron en febrero, así que estuve desde fines de enero hasta principio de día de marzo, estuve ausente prácticamente.
Pero, Magdalena, vos eras, bueno, te pido mil disculpas, te contesté hoy, pero bueno, mejor por Facebook me mandan y ahí sí, yo siempre lo tengo, al celular, siempre lo tengo, no, no hay problema. Y si me escriben a las 12 de la noche y yo por ahí no lo respondo, a la mañana siguiente, no hay problema que me escriban. Eso es lo bueno de Facebook, es que es como un mail, vos me escribís, a mí, por ahí a las 12 si estoy con ganas te contesto y listo, no hay drama de horario. Bueno, si no tienen más preguntas, damos por terminada la clase de hoy. Un placer y estoy muy contento de que podamos conocernos personalmente. La verdad que estoy muy contento, muy contento. La verdad que un psicólogo decía, antes que se vaya, ¿no? Un psicólogo decía que las pasamos puteando contra la rutina hasta que nos la sacan, ¿no? Cuando nos sacan la rutina, y la verdad que extraño la facultad y los extraño a ustedes. Así que un placer que nos vamos a conocer personalmente. Chao, gracias, ¿eh? Muchas gracias.